Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. Mencioné en el video anterior que Excel es, ante todo, una poderosa herramienta de cálculo. Venimos de trabajar con fórmulas sencillas y complejas, y en Excel también disponemos de las funciones. Las funciones son pequeñas macros prediseñadas para realizar cálculos complejos o abarcar más celdas. Por ejemplo, si yo tuviese que sumar todos estos valores, con los conocimientos adquiridos en el video anterior podría hacerlo tranquilamente y comenzar a escribir igual a 1 más A2 más A3 y así con todos los datos. Pero decíamos que las funciones sirven para realizar cálculos más complejos o también para abarcar más celdas. Y en un caso como este, una función me sería de mucha utilidad. En la ficha Fórmulas tenemos la biblioteca de funciones. Las funciones están divididas en categorías: financieras, lógicas, de texto, fecha y hora, etc. Las más habituales están agrupadas en el comando autosuma, que es el mismo comando que tenemos en la ficha inicio, por ser un comando que se utiliza habitualmente. La función autosuma lo que hace es sumar, es decir, nos ahorra el trabajo de escribir celda por celda. Noten cómo Excel hace una buena predicción de cuál es el rango de celdas a sumar. Así todo, si quisiera, lo podría cambiar, posicionándome en la selección de celdas y cambiando su selección. Pero vamos a dejar la selección que Excel hizo, que es la más adecuada, y aquí lo único que tengo que hacer es validar con Enter. También puedo insertar la fórmula o función manualmente, siempre comenzando con igual, y si conozco cómo se llama esa función, comienzo a escribir y aparecerán todas las funciones que comienzan de igual manera. Cuando la he encontrado, doble clic sobre ella y ahí aparece la función preparada y el paréntesis, permitiéndome seleccionar el rango de celdas. Lo puedo hacer con el cursor y valido con Enter o Control Enter y llego al mismo resultado. En este caso vamos a insertar la función desde fórmulas, autosuma, y otra manera de establecer cuál es el rango de celdas a sumar es escribiéndolas. En este caso será necesario poner dos puntos, que es la manera de decirle a Excel hasta, es decir, desde A1 hasta A36. Y validar. Fíjense que el resultado siempre es el mismo. Decía que en el comando autosuma aparecen las funciones más habituales. Y ya sea que accedamos a ese comando desde la ficha inicio o desde la misma pestaña fórmulas, aquí tenemos no solo el comando suma, que es el que acabamos de utilizar, sino por ejemplo el de promedio. Al seleccionar la función, Excel nuevamente intentará predecir cuál es el rango de celdas a utilizar. Como ya hemos visto, lo podemos cambiar. Funciones simples como máximo y mínimo se comportan de igual manera. En algunos casos veremos que al insertar una función aparece un pequeño vértice coloreado en verde. Eso quiere decir que hay un error en la función. Si nos posicionamos sobre el signo de admiración y hacemos un clic en la flecha que aparece, nos dirá que, por ejemplo, esta fórmula omite celdas adyacentes, que es
lo que hemos hecho. Nosotros no hemos seleccionado todo el rango de celdas que Excel proponía. Entonces esto es una advertencia. En este caso puntual le diré que omita el error, ya que ya trabajaremos en la manera de analizar errores. Desde el mismo comando autosuma tenemos la opción más funciones. Y también tenemos el comando insertar función, el primero que aparece en la ficha fórmulas. Y al mismo cuadro de diálogo llegamos, ya sea que lo seleccionemos desde insertar función o desde más funciones. Al seleccionar este comando, automáticamente la celda se preparará para insertar una fórmula. Este cuadro de diálogo nos permite buscar una función. Digamos, por ejemplo, que yo necesito una función que me permita contar, simplemente contar la cantidad de celdas, unidades que tengo aquí. En un rango de celdas muy grande y ubicado en cualquier lugar del libro o de la hoja, no sería tan sencillo hacerlo manualmente. Pero no sé o no se me ocurre en qué categoría puede estar esa función. Entonces desde aquí puedo buscarla, escribiendo alguna breve descripción. Por ejemplo, aquí simplemente pondré contar y voy a decirle que busque en todo. Selecciono ir y me empezará a dar resultados de funciones cuya descripción o en cuya descripción aparezca la palabra contar o que cuenta. Por ejemplo, contar sí. Y me explicará que esta es una función que cuenta las celdas en un rango que coinciden con una condición dada. O por ejemplo, contará, que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. ¿Y qué tal la función contar? Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Si es la que estoy buscando, simplemente aceptar. Y en este caso aparecerá el cuadro de diálogo de la función contar. Aquí en valor 1 puedo poner el rango de celdas que quiero contar. Y si el cuadro de diálogo está tapando datos que yo quisiera seleccionar, simplemente selecciono el pequeño cuadro que aparece, minimizando el cuadro de diálogo y permitiéndome moverlo a donde quiera, y así sí seleccionar el rango de celdas. Y fíjense cómo la función ya me está haciendo el cálculo de cuál será el valor que obtendré mediante esta función. Y cuando les decía que al buscar una función podemos ingresar un criterio de búsqueda y Excel nos devolverá todas las funciones que tengan parte de ese criterio en su descripción, es porque las funciones tienen una descripción. Si en cualquiera de las categorías nos posicionamos sobre una función, automáticamente aparecerá el nombre de la función con la descripción de esa función. Como ya hemos visto, hay distintas maneras de insertar funciones, ya sea utilizando las más habituales, aquellas que encontramos en el comando autosuma, suma, promedio, contar números máximos y mínimos, de buscar una función, escribiendo una breve descripción de lo que deseamos hacer mediante esa función, y de rastrearla en sus categorías. Supongamos que yo necesitara una función que me permita calcular cuál es la diferencia de días entre una fecha y otra. Aplicando el ejemplo que les parezca, por ejemplo, que las fechas de la columna F corresponden a un pedido y las fechas de la columna G a entrega. Las categorías nos pueden ayudar a agilizar la búsqueda. Por ejemplo, el sentido común me diría que busque en fecha y hora. Y desde aquí tendré las funciones que corresponden a fecha y hora, a la categoría fecha y hora. Si busco, por ejemplo, la función día,
me dirá que devuelve el día del mes. La función ahora devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Son funciones muy sencillas como con las que estamos trabajando. Simplemente me posiciono en una celda y escribo ahora. Y cierro con paréntesis. O la función hoy. Estas son funciones que se actualizan automáticamente. Pero volviendo al ejemplo, necesito una función de ese tipo. Busco en fecha y hora y, por ejemplo, días 360. Calcula el número de días entre dos fechas. Selecciono la función y el cuadro de diálogo con los argumentos de esa función aparecerá. Deberé seleccionar fecha inicial, fecha final y listo, ya tengo un resultado. Al seleccionar aceptar, Excel, mediante la función días360, me dirá que entre el 1 de octubre del 2012 y el 5 de octubre del 2012 pasaron 4 días. La diferencia al ingresar una función como acabamos de hacerla o al ingresarla manualmente será la forma de ingresar los argumentos. Si por ejemplo conozco el nombre de la función, comenzaré con igual y escribiendo días 3 y aquí encontró la fórmula o función. Aquí Excel lo que me dirá es lo siguiente. Luego de paréntesis debo poner la fecha inicial. La selecciono, punto y coma, tal como me está dando en la ayuda Excel, y automáticamente fíjense cómo pasa en negrilla el otro argumento que debo poner en la función, que es fecha final. Noten cómo método se encuentra entre corchetes. Esto quiere decir que no es un argumento obligatorio para la función. Yo aquí mismo puedo terminarla, ya sea con un paréntesis o simplemente validando. Y listo. Excel me hará el cálculo correspondiente que entre el 2 de octubre y el 16 hubo 14 días. Como hemos visto, podemos ingresar la función buscándola mediante una descripción, buscando en las categorías, poniéndola manualmente, ya sea porque la hemos utilizado recientemente o porque conocemos su nombre. Pero habiendo ingresado una función y conociendo características de Excel como son el autorrelleno, no necesitamos ingresar la función continuamente. Podemos copiarla hacia abajo y listo. O aún más sencillo, cuando Excel encuentra valores adyacentes, reconoce hasta dónde debe ir la función, por lo que cuando el cursor toma la forma de una cruz negra, doble clic y listo. Automáticamente Excel reconoce hasta dónde debe copiar esa función.